¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, ahí sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno poder estar juntos una vez más en el estudio bíblico para el día de hoy. Así es, 7 de julio tenemos el estudio bíblico como cada día por Facebook. Quien les habla, el pastor Pablo Parra. Saludo a todos los hermanos y hermanas, no solamente de nuestra misión, de nuestra iglesia, sino que también de aquellos que nos ven a distinto horario o también, por supuesto, desde otras iglesias y desde otras latitudes. Reciban un gran abrazo y nos preparamos entonces para el estudio del día de hoy. Antes, por supuesto, siempre tenemos un momento de oración. ¿Dónde va a ser el estudio? Continuamos con las cartas de Juan en esta oportunidad. Primera carta de Juan, capítulo 5, para que ahí tenga un tiempito entonces y lo pueda buscar en su lectura de su Biblia. Siempre tenemos un tiempo de oración. Creo que es necesario y oportuno. Estamos viviendo días no fáciles, complicados con esta pandemia, complicados con la situación económica actual del país, con un dólar disparado que por primera vez en la historia supera la barrera de los 1.000 pesos, un peso chileno devaluado. Estamos también en presencia de que el costo de la vida ha aumentado y que ya no nos está alcanzando. Y por lo tanto entonces hay una crisis en cuanto a ese tema. Pero por supuesto también tenemos grandes desafíos como país y uno de ellos es el tema de la nueva constitución que ya ha sido propuesta. Yo les invito a que la lean, en lo personal ya la he leído, esta nueva propuesta, y bueno, hay cosas muy buenas y otras no tanto, ¿no? Pero cada uno tendrá que decidir qué va a hacer al respecto, ¿no? Mientras tanto, nuestro deber es orar y bendecir, por supuesto, pedir la dirección de Dios para nosotros, nuestras vidas, pero también confiar en que Dios nos sostendrá y Dios nos sustentará. Compartí un mensaje con mis hermanos el otro día acerca de la propuesta que hacía David en cuanto a confiar en Dios, porque sus misericordias han sido conmigo en el pasado. Por lo tanto, en el presente esperaré con esperanza, sabiendo de que mi futuro está en las manos de Dios, ¿no? Parafraseando un poco el Salmo 13. Y esa es nuestra convicción. Les invito entonces que oremos unos minutos. Padre bendito, queremos presentarnos delante de ti y decirte, Señor, tú eres digno de recibir toda la honra y toda la gloria. Dependemos específicamente de ti. Más que un presidente de turno, más que un sistema económico, más que una reforma constitucional o una nueva constitución, más, Padre Celestial, que bonos, etcétera, etcétera. Nuestra primera dependencia es en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en la persona de Jesús, quien nos ha prometido y es vigente hasta el día de hoy cuando Él nos dijo en su tiempo que debemos confiar en Él. Y eso es lo que estamos haciendo mediante esta oración. Confiamos en ti, Señor, que tú no nos vas a abandonar, porque es una promesa que dijiste tú en su momento, Señor. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Señor, acompáñanos. Necesitamos tu ayuda. No podemos solos. Se nos hace difícil. Hay problemas, Señor, en nuestro país. La economía no está bien. Señor bendito, hay situaciones que no se han resuelto aún y te rogamos que tu inmenso amor, tu gran misericordia se manifieste en nuestro favor. Señor, te damos gracias ya por las lluvias en un año que se pronosticó otoño seco, invierno seco y frío, pero sin embargo ha sido muy húmedo y ha llovido. Gracias, Señor, por tu buena mano de misericordia, pero rogamos, Señor, que tú puedas dar sabiduría al presidente de la República, a sus ministros, Señor, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, Señor, como también, por supuesto, el Poder Judicial, Señor, que estos poderes del Estado puedan, Señor Santo, hacer las cosas bien. Que aquellos que tienen que tomar decisiones, Señor, tomen decisiones sabias. Padre bendito, que podamos ver la mano de Dios
en el sustento, en la economía de nuestros hermanos y hermanas. Te rogamos, Señor, que tú nos multipliques, que nos falte la canasta, Señor, en nuestras mesas. Señor, también te rogamos por los que están enfermos. Levanta en esta hora a nuestra hermana Sibilina. Levántala en el nombre de Jesús, que ella pueda ser sana, Señor, de ese hospital y vuelva a casa. Te rogamos por nuestra hermana Mary, afirma su salud. Señor, gracias por Vania, nuestra hermana allá en Puerto Montt. Levántale para tu gloria, Jesús, y que se afirme, Señor, ese brazo. Así también te pedimos, Señor, por nuestro hermano Hugo, fortalece su salud. Y así, Señor Santo, rogamos por las hijas de nuestro hermano Raúl, Señor, Agustín y Valentina. Levántales para tu gloria. Bendice la vida de Alexander, Señor, y así te pedimos por cada hermano, hermana, amigo o amiga, Señor, que van a oír este estudio. Permite que sea de bendición para nuestras vidas. Descansamos en ti y pedimos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos entonces a compartir el estudio, capítulo 5 de la primera carta de Juan. Yo leo en la versión 60, o más bien en la 1995, y vamos a ir consultando otras versiones igual. Dice lo siguiente: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bien, vamos a ir desarrollando algunas cositas acá. Primera cosa, manifestar que evidentemente la fe puesta en Jesús es quien marca una diferencia. El Cristo es una verdad no filosófica, no existencial, sino que es una verdad encarnada en la persona de Jesús. El mismo Juan trata en su carta, o en el Evangelio de Juan, cuando bien se nos dice que en el principio era la palabra. Jesús era el logos, que es la palabra griega que se traduce por palabra también, o por verbo, ¿no? En el principio era el verbo, en el principio era la palabra, esa palabra que creó el mundo. Esa palabra intangible se hace palpable, se hace realidad en la persona de Jesús. Entonces esa verdad creadora ahora es humana, ahora es encarnada, ahora sí la podemos ver. Y aquellos que no la hemos visto físicamente en los tiempos de Jesús, la hemos experimentado al tener un encuentro con Jesús. Y esto nos ha provocado un nuevo nacimiento, somos una nueva criatura, y esto es algo no natural, sino que dado del Espíritu. Entonces, a lo largo de esta epístola, la fe puesta en Jesús, el Cristo, que es una verdad sobre la cual se insistirá a lo largo de toda la epístola. Y el creyente entonces que así confía en Dios, da testimonio de que es nacido de Dios. Ya hemos dicho esto en otros estudios, que el cristianismo, a diferencia de personas que nos ven de afuera, creen que es un partido político. Creen que el ser evangélico, ser cristiano, seguidor de Jesús, significa que tú firmas un libro y adoptas ciertas doctrinas y por lo tanto entonces eres cristiano, pero no es así. Cuando tú y yo creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario por mis pecados, y mediante ese acto de fe soy salvo de la condenación, entonces paso a ser hijo de Dios. Y luego entonces le doy lugar para que el Espíritu Santo venga a mí, more en mí y haga cabida en mí. Entonces el creyente que así confía es realmente aquel que ha nacido de nuevo, ha nacido de Dios, porque esto no es por voluntad humana, no es que yo diga voy a seguir el Evangelio. Por eso es que muchos quedan en el camino. La Biblia también nos dice que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Por eso es que muchos quedan a la berma y no alcanzan a llegar
Y vemos muchos cristianos que algunas veces empezaron con nosotros, pero que ya no están. Y lo más probable es que nunca tuvieron un encuentro con Jesús, ¿no? Entonces, la confesión de que Jesús es el Cristo, es el Salvador, el Mesías prometido, insisto, no resulta de una mera especulación o razonamiento humano, sino que es una obra divina de Dios en mi mente. Cuando yo confieso y creo, y esto es una cuestión que tenemos que dejarla muy clara, cuando yo creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador, hago un acto de fe y entiendo y creo que la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, Él entrega su vida por mí. Es ahí entonces donde yo le abro la puerta y reconozco mi pecado, reconozco mi vulnerabilidad, y entonces le entrego mi vida a Cristo en un acto voluntario, volutivo. Acto seguido, Jesucristo viene entonces a morar en mí por medio del Espíritu Santo, y es Él entonces que me cambia mi mente, me transforma. Esto no es exento, porque estamos todavía en una naturaleza pecaminosa, de luchar con nuestra propia inclinación al mal. ¿Y cómo yo logro enfocarme, o cómo yo logro avanzar en la vida cristiana? Bueno, están todas las herramientas, ¿no? Dadas por su palabra, de ejercer ciertas disciplinas espirituales que nos ayudarán a tener comunión con Dios y darle lugar al Espíritu. Cuando yo le doy lugar al Espíritu, entonces hay frutos. Pero cuando yo le doy lugar a la carne, hay frutos de la carne, que lo relata Gálatas en Gálatas mismo, ¿no? Capítulo 5. Pero como no es Gálatas el afín de nuestro estudio, sino que más bien es la carta de Juan, entonces nos vamos a enfocar en otro aspecto. Bueno, insisto que es muy importante, porque a consecuencia de esta declaración, ¿no?, de haber tenido un encuentro con Dios, haber sido receptores de su amor en mí, entonces yo puedo ejercer el segundo mandamiento en importancia, ¿no? El primero es ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, producto de lo que Dios ha hecho por nosotros. No estoy hablando en cuanto a las cosas que Él nos da, sino que a la salvación, al ser hijos de Dios. Ese es el amor primero. Y luego el otro mandamiento dice que debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso se resume. Entonces, si yo amo a Dios, amaré a mi hermano en la fe, porque el amor por el Padre y del Padre también entonces involucra que yo doy lo que he recibido. Entonces Juan insistirá nuevamente en que el amor hacia Dios y hacia la gente van estrechamente ligados. O sea, si yo digo que amo a Dios, como consecuencia debo amar a mi hermano en la fe, a mi hermana en la fe. Aquel que no lo hace es porque no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces hay una cuestión de relación. O sea, si yo digo, por eso esto es tan importante, estimados y estimadas, es tan relevante, porque yo creo que las iglesias que se dividen, las iglesias que hay peleas, que hay dificultades, es porque no ha sido perfeccionado en el amor. Y el amor cubre multitud de pecados, y el amor, su esencia es dar, es poner al otro por sobre mí, contrario al egoísmo, ¿no? Entonces, cuando hay una disputa tan fuerte y yo no soy capaz de permitir que el hermano, ¿verdad?, crezca, sino que yo quiero imponer mi idea, imponer mi visión, imponer mi mirada, y no estoy dispuesto a retroceder bajo ningún aspecto, y aunque equivocado incluso puedo llegar a estar, significa que no he sido perfeccionado en el amor, porque el amor pone al otro en lugar de uno primero. Entonces Juan insistirá en esto, y creo que es tremendamente interesante, ¿no? Versículo 2: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y ama a tu prójimo. Entonces,
hay una relación, evidentemente. ¿Cómo conocemos que amamos a Dios? ¿O cómo conocemos que amamos a los hijos de Dios? Cuando decimos que amamos a Dios y actuamos en consecuencia. Y como ya hemos dicho, que el tema del amor tiene que ver con acciones hacia el otro. Básicamente eso es. El amor tiene que ver, es que es lo contrario al egoísmo, ¿eh? No es el odio, hay un tema ahí, porque siempre se ha dicho que por ejemplo una moneda representa el amor en cuanto a, por una cara es sello y por la otra cara es cara, ¿no? Propiamente tal. Entonces se dice que una cara es el odio y el otro es el amor, pero no es así, sino que el verdadero amor, o el amor en esencia, te llevará a darnos por el otro. Acto seguido, entonces, te genera una emoción, te genera un sentimiento potente y una decisión. Pero también lo contrario sería no el odio, porque el odio es básicamente la misma pasión, la misma decisión y la misma fuerza. De hecho, hay personas que se odian y terminan amándose, ¿no? Porque van por el mismo carril. Lo contrario al amor es la indiferencia. Cuando realmente yo no expreso nada por nadie, no tengo sentimientos por otra persona y realmente no me interesa lo que haga, me es indiferente. O sea, la indiferencia sería lo contrario. Entonces, Juan está poniendo a la palestra de que una de las cosas que debe caracterizar a la iglesia de Cristo y a los cristianos es el amor entre nosotros. Ya lo he reiterado en nuestros estudios, esto no voy a insistir, pero es fundamental esto que propone el apóstol, ¿no? Y luego dice en el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, ¿no? Nuestra fe. La mente práctica de Juan quizás no le permite detenerse en el pensamiento del amor por Dios. Por eso es que habla, ¿no?, en su momento de que guardamos sus mandamientos a consecuencia de amar a Dios, y el verdadero amor se demuestra justamente en hacer algo por el otro, pero también en cumplir la voluntad de Dios. Y esto también es relevante, porque si yo amo a Dios, amaré su voluntad, ¿no? Y esto se condice con el versículo 4 cuando dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Si yo realmente tengo una fe genuina y amo a Dios, no tengo por qué amar el mundo y sus deleites. No tengo por qué entonces efectivamente inclinarme al mal, pecar deliberadamente y querer lo que el mundo quiere. Porque si observamos al mundo y nos referimos a aquel que está lejos de Dios o no tiene a Dios en su noticia, la sociedad que no tiene a Dios en su noticia, ¿qué ama? Nunca se conforma, siempre quiere más. Más dinero, quiere lo que no obtiene, y cuando lo tiene quiere más, y nunca nos conformamos. No nos conformamos con la casa que tenemos, queremos otra más grande. No nos conformamos con vehículos si es que lo tenemos, queremos uno más grande. No nos gusta el celular, queremos otro. Queremos siempre más, y es una cuestión insaciable. Usted puede darle las demandas sociales que se demandaron acá en Chile hace casi 2 años ya, y podemos recibir todo, y les aseguro que aún así no vamos a estar plenos, porque siempre vamos a querer más, porque el ser humano no se sacia, siempre quiere más. El único que puede saciar nuestro corazón realmente es la persona de Jesús reinando en nuestro corazón. Entonces, viendo desde esa óptica, podemos comprender entonces de que si hemos nacido, porque todo aquel que es nacido de Dios vence el mundo, todo aquel que ha tenido un encuentro con Jesús, todo aquel que ha recibido el amor de Dios va a amar a Dios y no va a amar tanto este mundo. Y además que estamos de paso, recuerde usted eso, estamos de paso en este mundo, no vamos a vivir eternamente aquí. Va a llegar el momento en que vamos a partir a la presencia, o vamos a partir a la presencia de Dios, bien digo, ¿no? ¿Sí? Entonces, nada nos podemos llevar.
En ese sentido, entonces, nosotros debemos comprender de que si hemos recibido el amor de Dios y decimos que estamos amando a Dios, entonces será natural cumplir la voluntad de Dios, amar lo que Dios quiere para nosotros y no lo que yo quiero para mí. Cuando yo entiendo esto, entonces que realmente he sido perfeccionado en el amor de Dios. Cuando yo vivo para mi vida e involucro a Dios en mis planes o le pido que haga como yo quiero, en el fondo es que no he comprendido ni he dimensionado el amor de Dios para conmigo. Y lo único que estoy haciendo es obtener algo de Dios. Es como querer la bendición o amar la bendición y no al que da la bendición. Y a muchos creo que en algún momento nos ha pasado eso, ¿no? Que buscamos más a Dios para que nos dé algo que para tener una relación con Él. Buscamos más a Dios para que nos solucione nuestros problemas que por amor y gratitud de que Él ha salvado nuestras vidas y nos ha convertido en hijos de Dios. Que eso debe ser principal nuestro soporte. O sea, a ver, sí, vamos a tener problemas, vamos a tener enfermedades y van a pasar por dificultades propias. Ok, porque hay un propósito de Dios en todo eso. Pero mi fuerte no está en eso, no está en las cosas que tengo, no está en cuánto dinero tengo guardado, no está en qué posesiones tengo. Está en que soy agradecido de que Dios ha perdonado mis pecados, me sigue perdonando día tras día y me estoy acercando cada vez que pasan los días a un encuentro con Él, o ya sea por la muerte o ya sea porque nos encontraremos en su segunda venida. Entonces, Juan puede decir que el amor de Dios es el guardar sus mandamientos. Lógico, ¿no? Y no se trata de ser un legalista, ni mucho menos, sino que más bien el amor que yo siento, o más bien que he decidido en respuesta a que Dios me ama, es un amor activo. Y el amor, de hecho, es acción, ¿no? Así que es natural entonces que yo, habiendo recibido el amor de Dios, le ame a Él y haré entonces lo que a Dios le agrada, no solamente por gratitud, desde luego, por amor a Dios mismo, sino que también porque entiendo de que si Dios me ama y Él quiere lo mejor, ¿para qué poner en duda entonces? Y es mejor buscar su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y es perfecta. Entonces, si leemos, por ejemplo, en el libro de Romanos, Romanos capítulo 8, si no mal recuerdo, que justamente, a ver, no es este, Romanos, no, estaba buscando, una escritura ahí que no la tenía apuntada, pero me acabo de acordar. Sí, es Romanos 12. Ahí nos dice claramente lo siguiente: por lo tanto, hermanos, ruego que las misericordias de Dios, que presentáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. No os conformáis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por la mente, ¿no? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La versión NTV también nos orienta, y lo vamos a compartir entonces también, esa lectura de Romanos capítulo 12, versos, específicamente el 2, realmente. Romanos 12, 2, donde efectivamente tiene que ver con comprender que si hay un Dios amante, ¿querrá lo malo para mí? De hecho, Jesucristo dijo en un momento: ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no nos dará lo que necesitemos? Dice ahí entonces, versículo 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Por ahí va el tema entonces del amor. Cuando yo
no vivo para Dios, cuando yo no vivo en su voluntad, ni estoy dispuesto a recibir lo que Él quiere para mí, entonces es una cuestión de amor. Finalmente se traduce entonces en que no me siento tan amado por Dios y no amo tanto a Dios como digo que lo amo. Porque si yo realmente amara a Dios, y lo puedo hacer un símil con las personas, aunque nosotros nos amamos en forma condicional, Dios no. Dios nos ama en forma incondicional. Pero haciendo un símil en las relaciones, por ejemplo, de esposo-esposa, si a usted le gusta como ejemplo, si yo me siento amado por mi esposa y ella entonces me sugiere que haga tal o cual cosa, o que tome cual camino, yo estoy seguro que ella me ama y ella me dice, vayamos por este y este camino o hagamos tal cosa. Si yo entiendo que ella me ama, quiere lo mejor para mí, entonces voy a permitir y voy a dejar que me guíe, porque ella me ama y quiere lo mejor. Lo mismo, y en otro ejemplo, para entender un poco esta dinámica, usted como papá y mamá que tiene hijos e hijas, y usted en algún momento le aconsejará en ciertas áreas por qué lo hace. Porque le ama y quiere lo mejor para sus hijos y para sus hijas. No quiere que le vaya mal en la vida. Entonces actuará y les dirá y les hablará y les guiará. Bueno, en esta dinámica entonces comprendemos que si yo no busco la voluntad de Dios, que dice Pablo que es buena, que es agradable y que es perfecta, y quiero hacer mi propia vida, entonces tengo un problema que no amo lo suficiente a Dios, nada más, no hay nada más que hacer. No me siento amado por Dios y no le amo. Tan sencillo como eso. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Una fe que vencerá todo aquello que se interponga entre Dios y yo por tema de amor. Y de que estoy respondiendo a un Dios amante. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces el mundo está hablando como un grupo de personas o una sociedad que no tiene a Dios en su noticia y que tiene otro camino, que tiene otras propuestas, que cree que el mundo es antropológico con el ser humano al centro de todo, y que Dios no está en esta ecuación. De hecho, lo que más han insistido en cuanto a nuestra nueva constitución es que somos un estado laico. No, la religión no se meta, la religión fuera. Dios, no te metas en mi vida. Yo veré lo que hago. Y responde a esto justamente. ¿Cómo vencer entonces todas estas líneas que se están yendo contra lo que Dios ha establecido? Y voy a poner 3 ejemplos nomás, nada más. Uno es el aborto, ¿no? Decidir quién vive y quién no vive. Ya no que Dios lo decida. Si voy a tener un hijo o no y pueda llegar al final del parto. La concepción es un milagro de Dios. Pero en esta alienación contra Dios, yo quiero decidir quién vive y quién no. Yo decido. El aborto. Segundo, la eutanasia. Yo decido cuándo partir. No Dios, yo decido. Y tercero es el tema del sexo, ¿no? Que se conoce como la ideología de género, donde el género es una construcción social y ya no una asignación biológica, que es lo que se comenta hoy en día. Entonces, por lo tanto, yo decido qué sexo quiero tener y no el asignado al nacer por mis cromosomas. No, señor. Yo decido. Entonces, todas estas alineaciones, ¿cómo vamos a vencer todo aquello? Todas estas cosas que no vienen de Dios y que efectivamente son producto de la rebelión del ser humano. ¿Quién es el que vence el mundo? ¿Quién es el que vence estas y otras inclinaciones? El que cree, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, con la fe puesta en el Señor Jesucristo, que Él tiene un proyecto, que tiene un plan, que Él tiene una voluntad perfecta, buena y agradable para usted y para mí. El tema es que como yo no creo esto, como sociedad estoy hablando, ¿no?
Y como no creo que Dios me ame tanto, por eso es que en el fondo es una cuestión de fe y amor. Yo no tengo fe que Dios me ama tanto. Entonces, como no tengo fe que Dios me ama y que Él quiere lo mejor para mí, entonces yo conduzco mi vida. Sin embargo, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Y Dios no quiere eso. Dios quiere entonces que vivamos unas vidas plenas, abundantes, no sin problemas, no sin dolores, no sin aflicciones, pero con propósitos, con seguridad de que Dios está conmigo y que si el día de mañana yo muero, no me voy a ir al infierno, sino que voy a estar una eternidad con Él por medio de su sacrificio. Al final, es una cuestión de amor. Yo le invito entonces a que abras tu corazón a Cristo Jesús y que le entregues tu vida a Cristo. Solo Él, por medio de la fe y por medio de creerle, valga la redundancia, en Él, seremos entonces salvos, no solamente de la ira venidera, sino que también una vida nuestra tendrá sentido, tendrá un propósito, y comprenderemos entonces que tú quieres lo mejor para mí, para nosotros, que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Bien, si Dios lo permite, nos encontramos en otro momento, en otro jueves, conforme sea la voluntad de nuestro Señor. Así que les invito para que sigan nuestras redes sociales. Estamos ahí por Facebook todos los días de lunes a viernes, Radio Corporación, de 2 a 3, y también estamos en oración el día martes, estudio bíblico los días jueves, culto presencial a las 11:30, como cada domingo. Que tenga una buena tarde. Bendiciones.